nombre de rentas y otros les suelen llamar series uniformes. Este tema pues es de amplio espectro de aplicaciones en el mundo de las finanzas, en el mundo de las pensiones de jubilación, lo que se llama las rentas o las finanzas actuariales. Por lo tanto, es un tema muy bonito, como vamos a ir viendo. Su aplicación es vasta, es decir, tiene muchos ámbitos de aplicación. Pero vamos por paso. Primero deberíamos definir qué son las anualidades, qué son las rentas, qué son las series uniformes. Y lo vamos a hacer como siempre con palabras sencillas para que se entienda. Vamos a decir que es una sucesión de pagos iguales realizados en tiempos iguales. ¿Okay? Entonces, a ver, mastiquemos. Cuando yo digo sucesión, significa uno tras de otro. O sea, no hay vacíos. Si estamos hablando de pagos, entonces va a haber un pago uno tras de otro. Y esos pagos tienen dos características. Que nominalmente son iguales. O sea, podemos decir 100 pesos cada mes. O sea, ¿cuánto vamos a pagar en el primer mes? 100, en el segundo mes 100, en el tercer mes 100. Entonces, a eso se refiere pagos iguales. Y cuando digo tiempos iguales, es que si dijimos 100 pesos mensuales, significa que pasa un mes, se paga 100. Pasa otro mes, se paga 100. Pasa el siguiente mes o transcurre el siguiente mes, se paga 100. Entonces se refiere que esos 100 son cada mes, cada periodo que es similar al otro. No estamos diciendo que 100 en un mes, 2 meses después transcurre otros 100, 15 días transcurre otros 100, 3 meses pasa otros 100. Eso no es anualidad. ¿Por qué? Porque los pagos podrán ser iguales, pero los tiempos en los que se hacen los pagos no son iguales. Entonces, las anualidades tienen dos condiciones. Deben darse pagos similares y realizados en tiempos que son también iguales. Y al ser una sucesión significa que se da un pago tras de otro. Entonces, inicialmente esa va a ser nuestra definición por la cual vamos a entender qué es una anualidad, qué es una renta. Es una sucesión de pagos iguales hechos en tiempos iguales. Ahora, no debemos confundir, no debemos guiarnos por la palabra anualidad. O sea, porque uno diría, por estas primeras 4 letras, pero anual significa año. Entonces, cuidado que me crean de que estamos hablando que son pagos iguales hechos cada año. Pueden ser anuales los pagos, pero no necesariamente. Yo puedo tener pagos trimestrales, puedo tener pagos semestrales, puedo tener pagos mensuales, pagos quincenales, pagos semanales, lo que quieran. Entonces, anualidad no significa año, cuidado. Hay personas que me dicen, son pagos iguales hechos cada año, ¿no? Porque ven la palabra anualidad y lo asocian anual. Entonces, puede ser anual, pero no es sinónimo de decir anualidad a pagos anuales. No. Eso hay que tener cuidado. Ok. Pero ahora las anualidades tienen ciertas características
Y en base a estas características se deriva una clasificación de anualidades, ¿no? Entonces, vamos a ir señalando varias características que nos va a permitir segmentar, clasificar qué tipos de anualidades conocemos. Entonces, vamos por el primero. Vamos a elaborar un cuadrito donde vamos a poner el criterio o la característica. Y aquí cuando hay alguna variación en la característica. Bien, a ver. El primer criterio es clasificar las anualidades en función a su tiempo, vamos a decir. Entonces, mi primera forma de clasificar a las anualidades es en función al tiempo. Es decir, estamos hablando de su plazo. Entonces, si conocemos la fecha en que se inician los pagos y conocemos la fecha en que terminan de hacerse los pagos, porque estamos hablando de pagos iguales hechos en tiempos iguales, ¿no? Ok, estamos hablando de eso. Entonces, si nosotros sabemos cuándo empezamos a pagar esos pagos iguales y cuándo termina de pagarse esos pagos iguales, es decir, si sabemos las dos fechas, el nombre que va a tener esa anualidad va a ser bautizada con el nombre de cierta. Entonces, a esta anualidad la estamos bautizando como cierta cuando yo sé cuándo empiezan los pagos y cuándo terminan los pagos. Esa es la condición. Tengo que saber las dos fechas. Cuándo empieza y cuándo acaba. Y si conozco estas dos fechas, esa anualidad se la conoce con el nombre de cierta. Ahora, puede existir una anualidad donde la fecha de inicio depende de algún evento previsible. O sea, vamos a decir, a ver, por ejemplo, aparte de las dos fechas de inicio y de finalización, hay un periodo, hay una fecha previa al inicio. O sea, en otras palabras, van a haber tres fechas. Hay un periodo que se va a dar antes que se empiecen a pagar esos pagos iguales de los que estamos hablando. Y obviamente una fecha en que se termina de cancelar.
pero va a existir un periodo previo que se va a dar en forma inicial antes que se den los pagos. A ver, pensemos en ejemplos. Si ustedes han recibido una concesión minera, o sea, tienen un terreno, tienen un cerro donde van a empezar a buscar un mineral. Desde el primer día ustedes no van a empezar a explotar el mineral. ¿Por qué? Porque no tienen idea dónde está la veta, es decir, dónde está el yacimiento. Entonces lo que empiezan es a hacer cavernas, huecos, lo que quieran llamar, empiezan a cavar en el cerro. Eso es lo que se llama, en pocas palabras, lo que están haciendo es los túneles, y van como hormigas haciendo excavaciones hasta el momento en el cual encuentran la veta y empiezan recién a explotar el yacimiento. Entonces, ese periodo previo donde ustedes están explorando, están buscando dónde está la veta, ese es el periodo que estamos hablando como una fecha previa al inicio. ¿Cuál sería el inicio? El inicio de la explotación de la veta. Y obviamente la veta en algún momento se va a terminar, se va a concluir, se va a agotar. Entonces en ese momento se deja de extraer el mineral. Entonces este tipo de anualidades donde hay que esperar un periodo previo, donde no hay pago alguno, y después que termine este periodo previo, recién hay pagos iguales hechos en tiempos iguales y termina en una fecha X, estos son las anualidades que son llamadas diferidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una anualidad diferida? Es un tipo de anualidad que hay que esperar primero un tiempo antes que se empiecen a dar los pagos iguales. Lo mismo podemos pensar, digamos, a ver, la jubilación, la renta de jubilación de una persona. Hay un periodo previo donde la persona no recibe su renta de jubilación. ¿Por qué? Porque primero tiene que aportar, ¿no ve? Tiene que ir aportando, etc. Y ese periodo de aporte podrá ser 25 años, 20 años, no sé, dependiendo con cuánto quiere aportarse y conforme a la ley. Pero terminado ese plazo, va a haber una fecha en la cual se va a empezar a pagar cada mes su renta de jubilación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando muera, ¿no es cierto? Entonces, el inicio de esa anualidad está sujeto a un evento que es totalmente previsible, o sea, que va a suceder. Y lo que va a suceder es que en algún momento la persona se va a jubilar y a partir de ese momento se van a dar los pagos iguales hechos en tiempos iguales. Otro ejemplo podríamos decir, por ejemplo, la construcción de un hotel. Un hotel no se construye en 3 meses, no se construye ni siquiera en un año. Hablemos de 2 a 3 años. Si pensamos que las anualidades van a ser las utilidades que tiene el hotel, primero hay un periodo en el cual se construye el hotel. En ese periodo no hay utilidades, estamos construyendo el hotel. Si el hotel está previsto terminar en 2 años, ese periodo previo a las utilidades serán los 2 años. Terminado el segundo año, suponemos que está construido el hotel y recién se van a empezar a dar las utilidades. ¿Desde cuándo? Desde la fecha de inicio.
¿Y hasta cuándo va a terminar? Supongamos que tiene una vida útil de 30 años el hotel y entonces después de 30 años se va a terminar de dar la última anualidad. Ahora, puede ser que ustedes conozcan la fecha de inicio, pero no exista fecha de finalización. O sea, este otro tipo de anualidad nos dice que una vez que se dan los pagos iguales hechos en tiempos iguales, es para siempre. Este tipo de anualidad se llama perpetuidad, de la palabra perpetua, ¿no? Y una perpetuidad tiene como característica que se sabe cuándo empieza, pero que no tiene fecha cuando acaba. Son pagos hechos para siempre. Un ejemplo es, por ejemplo, los denominados fondos de fideicomiso. Pues yo puedo hacer, digamos, tengo una millonada de dinero y no tengo herederos. Entonces, como estoy viejo, tengo la gran plata, digo, ok, abro en un banco un fondo de fideicomiso y les digo al banco lo siguiente, ¿no? Toda mi fortuna voy a dejar en el banco. Y ustedes como banco me van a pagar intereses. Esos intereses le van a dar al asilo San Ramón, por decirles algo, todos los meses le van a dar esos intereses, le van a pagar al asilo San Ramón. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Mientras existe el asilo, obviamente, ¿no? Si el asilo dura 200 años, 300 años, va a recibir los intereses de la plata que estoy dejando hoy. Entonces, ¿cuándo va a empezar esos pagos? Cuando me muera, pues esa sería la fecha de inicio. Muero y inmediatamente esa plata empieza a generar intereses porque el banco solo va a administrar ese dinero y ese dinero va a generar pagos iguales hechos en tiempos iguales para siempre. Y también obviamente voy a decir, si en algún momento el asilo desaparece, toda esa plata va al hospital X al 100%, ¿no? Algo así. Entonces eso estamos llamando un tipo particular de anualidad donde se conoce la fecha de inicio, pero no existe la fecha de terminación. Lo que no puede haber es una anualidad que no sabemos cuándo empieza, pero sí sabemos cuándo acaba. No existe ese tipo de caso. Reitero, es como decir, vas a empezar a pagar $200 cada mes para siempre. Ok, ¿y desde cuándo empiezo? No sé. No hay ese caso, ¿no? Tenemos que saber sí o sí por lo menos la fecha de inicio y la fecha de conclusión será para siempre. Okay. Entonces, esta es una primera forma de clasificar a las anualidades en función a su plazo, a su duración. Estas palabras que estamos colocando con negrillas, ustedes me tienen que saber cómo rezo. O sea, ustedes tienen que saber qué significa cierto, qué significa diferida, qué significa perpetua. Porque en función a estas características y a este nombre, vamos a empezar a hacer después ejercicios. Yo les voy a decir, esta es una anualidad cierta. Ustedes ya me tienen que saber qué significa la palabra cierta. Ok. Segunda forma de clasificar. El criterio es en función a cuándo se paga. Aquí vamos a clasificar las anualidades en función a cuándo se pagan. Si los pagos se hacen al vencer o
terminar cada periodo, si los pagos se hacen al terminar o al vencer cada periodo, la anualidad recibe el nombre de vencida o ordinaria. Entonces, ¿cuál es la particularidad de este tipo de anualidad? Que se hace al terminar cada periodo, al vencer cada periodo. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento. Vamos a pagar $100 cada mes. ¿Es una anualidad? Sí, porque son pagos iguales hechos en tiempos iguales. Perfecto. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer ese pago? Tengo dos opciones nada más. ¿Hago el pago cada fin de mes o hago el pago cada principio de mes? Esas son las dos opciones. Entonces, si los pagos lo hacemos cada fin de mes, esa anualidad se llama ordinaria. Lo contrario será que los pagos se hacen al inicio o al empezar cada periodo. Si hacemos los pagos al empezar o al iniciar cada periodo, la anualidad se llama anticipada.